esta iglesia. Ore por esta iglesia, ore por los pastores, ore por todos los que usted conoce, ore por los que se congregan, ore por los que se dejaron de congregar, ore por todos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido que a todos nos dará grandes y maravillosas obras. ¿Alguien dice amén a eso? A aprender de la palabra de Dios, amén. Quiero que hablemos de este tema. Este tema es bien interesante, bien extenso, y a mí me encanta hablar de esto. ¿Por qué? Porque me recuerdo que Cristo viene. Hemos hablado muchas veces solo del rapto en la casa de Dios. Recuerda el año pasado, en un estudio lo hicimos. Hemos hablado solo del arrebatamiento. Hemos hablado solo de la venida de Cristo. Pero hoy nos vamos a tomar el tiempo para poder hablar de esto en general. Los tiempos finales y la esperanza del creyente. Ahora bien, hay muchas cosas que hay que aclarar antes de poder hablar de esto. Lo primero es que todo lo vamos a hablar en esta noche basado en la palabra de Dios. Amén. No hay fuentes externas, no hay fuentes hablando acerca de la historia del mundo. Hay ciertos datos que los vamos a utilizar, hay ciertos datos que no. Vamos a usar el diccionario, tal vez, hay ciertas cosas que no, pero la mayoría de cosas las hemos tomado de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué vamos a hacer esto? Como le repetí al inicio del sermón, están pasando muchas cosas en la actualidad y esas cosas nos han puesto en alerta a muchas personas. Le pongo el caso, cualquiera podría creer, no, pero a nosotros no nos va a pasar nada, pastor. Pues fíjese que Irán ya dijo que va a atacar a los aliados de Estados Unidos, y adivine quién estaban en la lista. Gracias a nuestro amiguito Nayib Bukele. No estoy diciendo que está mal en ningún momento, pero sí dijeron, la lista de aliados dice El Salvador, y empieza a decir un montón. Entonces, muy probablemente, no creo que tengan el valor de hacerlo, ya que el Señor nos protege con su sangre preciosa. A diferencia de Irán, nosotros creemos en un Dios vivo. Entonces, todas esas cosas las vamos a ir tocando según lo que la Biblia dice, no según lo que pasa. Porque, por ejemplo, hablar de Irán es hablar de que fue un país el cual tiene más de 59 años de vivir en un régimen, en un verdadero régimen, en una verdadera dictadura, en el cual el principal presidente que tenía se preparó toda la vida para tener una guerra con Israel, y el primer día de guerra se murió. Nadie le puede ganar al pueblo escogido de Dios, eso lo tenemos claro. Entonces, no estoy diciendo tampoco, porque esa es otra postura. Desgraciadamente en El Salvador, y quiero que me lo tome con toda la madurez del mundo, sé que hay personas maduras aquí, amén. Desgraciadamente en El Salvador las iglesias se convierten en falsas israelitas. ¿Cómo así? Veneran más al pueblo de Israel que al mismo Dios. Veneran, todo es importante de Israel, pero no se dan cuenta de cuál es el verdadero precepto de dónde tiene que ir. Nosotros, por ejemplo, no somos una iglesia judía. Jamás vamos a ser una iglesia mesiánica tampoco. ¿Por qué nos llamamos León de Judá? Porque fue el nombre que Dios nos regaló. ¿Por qué? Porque el León de Judá era la representación de quien cuida al pueblo de Israel. ¿Y quién nos cuida a nosotros? Es nuestro Dios. Entonces, por ahí, pero tienen una bandera de Israel, pastor, porque tenemos claro lo que dice la Biblia. Yo oro por Israel porque es bendición para mí. Pero tienen una menorá, pastor. Sí, pero la menorá significa la representación física del Espíritu Santo en un lugar. Entonces, hay explicación para todo, porque alguien puede decir, no, ustedes están a favor de Israel, y Israel mató a 19,000, y empiezan a dar números que ni existen, mató a 59 niñas que estaban en un colegio en Irán. No, perdóneme, pero desgraciadamente esos son daños colaterales. Ahora, ¿qué pasó o no pasó? Eso a nosotros no nos interesa, pero es que los israelitas son los malos. Hay un montón de gente que se reúne casi todos los domingos ahí en el Parque Libertad, con banderas de Palestina, diciendo liberen a Palestina. Perdóneme, no tiene nada que ver. Entonces son tantas cosas que hay que hablar de este tema, y el tiempo me va a quedar cortísimo, pero le prometo que a las 7:30 me voy. El primer estudio que vamos a hacer es este: la escatología en la Biblia. ¿Cuál es el plan de Dios? La escatología en la Biblia. ¿Cuál es el plan de Dios? Vamos a tratar este tema primero, y luego vamos a ir. Para entender todo lo que pasa, hay que entender primero qué es escatología. Y de eso vamos a iniciar en esta noche. Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Cuando lo tenga, me da un fuerte, fuerte amén. Mateo 24, 3. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 24, versículo 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. ¿Qué dice? Y estando él sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Luego hay una respuesta en el versículo 4, pero ahorita solo tomemos de base el 3. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Iniciemos con el primer concepto, iglesia. Todo mundo habla de esta palabra y yo la acabo de mencionar también. Y digo, ¿de dónde viene y para dónde va? Escatología. ¿Qué es la escatología? Y quiero que hagamos algo bastante interactivo. Hoy va a ser clase de teología, amén. Más que un estudio bíblico. ¿Alguien entiende qué es la escatología? ¿Alguien entiende qué? ¿Alguien ha escuchado alguna vez la palabra escatología? ¿Pero sabemos qué significa? No. ¿Alguien tiene una idea? ¿Escatología? El estudio de los últimos tiempos. En efecto, eso es. Escatología es la ciencia, si lo quiere ver con esta expresión, que estudia los eventos finales del plan de Dios, y estos incluyen los siguientes. La escatología habla de el regreso de Cristo, habla de la resurrección, habla del juicio final y habla de la restauración de la creación. O sea, estos 4 puntos importantes son de los que habla la escatología. Entonces, aquí quiero empezar a corregir muchas cosas que hemos aprendido y siempre he dicho, si aprendimos mal, es hora de desaprender. Hay gente que dice que hay eventos que son escatológicos y no, son simples eventos. Hay gente que dice que lo que estamos viviendo son los eventos escatológicos. No, tampoco. Hay unos que tienen que ver. Hay otros que no. Hay otros que tienen explicación. Por ejemplo, ¿cuándo fue que tembló? Ayer, ¿verdad? Tembló, estamos en los últimos tiempos porque tembló ayer. Tembló porque vivimos en un lugar llamado el Valle de las Hamacas. Tembló por el simple y el sencillo hecho de que aquí tiembla todos los días. Gracias. Tembló por el simple y el sencillo hecho de que aquí estamos acostumbrados. Imagínense que yo tengo una frase para esto. Quizás me saque un poquito del tema ahorita. ¿Cada cuánto hubo un gran terremoto en El Salvador? Hagamos cuenta por lo menos del 86 al siguiente. En el 86 hubo un terremoto, ¿verdad? Que destruyó casi todo el centro. ¿Cuántos años después pasaron para el siguiente terremoto? Del 86 al 96, 10 años. 97, 98, 99, 2000, 2001. ¿Cuántos años pasaron? 15. Del 2001 a la actualidad, ¿cuántos terremotos han habido? Entonces ya toca, ¿verdad? Y no por eso voy a venir de alarmista diciendo, y eso, perdóneme, repito, sé que personas maduras hay en la casa de Dios. Por eso no voy a venir de alarmista como pastor diciendo, hermano, Cristo viene, y los eventos y los terremotos. No, son cosas que tienen que pasar. Son cosas que se tienen que dar. Son cosas que ni modo, la naturaleza nos ha premiado teniendo un país tan precioso que en 15 minutos tenemos el volcán y en media hora tenemos la playa. Y eso tiene un costo. ¿Cuál? Que las placas tectónicas siempre estén peleando. No por eso puedo yo de irresponsable decir, hermanos, ayer tembló y por eso Cristo ya viene, deje de pecar. Aunque es la verdad, tiene que dejar de pecar para poder ver a Dios. Pero no puedo cometer esa irresponsabilidad como lo hacen la gran mayoría de pastores que no conocen verdaderamente de dónde viene la escatología. Y pido perdón, porque muchas veces nos hemos dejado llevar por esa información y no por lo que de verdad dice la palabra. Como repito, escatología solo trata de 4 cosas. ¿Cuáles? El regreso de Cristo, la resurrección, el juicio final y la restauración de la creación. Todos esos eventos se tienen que dar. ¿Cuándo? Cuando Cristo establezca su reino nuevamente. Ahora bien, la Biblia, en general, todos entendemos que es un libro, ¿verdad? Le comento un dato, para usted. El 25% de la Biblia, el 25%, o sea, por lo menos una tercera parte de todo, son actos proféticos o son cosas que van a pasar. El otro 75% es historia. Entonces, yo no puedo sacar de contexto la gran parte de la Biblia para poder aplicarlo en la actualidad o decir qué va a pasar después. Por ejemplo, hay mucha gente que dice esta frase, y perdóneme, pero está mal.
Es que vivimos en Sodoma y Gomorra. Yo sé que hay perversión en todos lados, pero no tiene nada que ver el evento que pasó allá con la mujer de Lot con lo que vamos a vivir nosotros. No tiene nada que ver. Hay ciertas cuestiones que son bastante características. Por ejemplo, el fuego de Dios va a descender. Ok, hasta ahí estamos claros. Pero ¿qué tipo de fuego? ¿Está haciendo referencia al Espíritu Santo? ¿Está haciendo referencia a lo que pasó en el día del Pentecostés? ¿Está haciendo referencia a la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel? Entonces, muchas veces las cuestiones bíblicas se sacan del contexto donde están para poder confundir a la gente. No le estoy diciendo que la verdad absoluta se la estoy diciendo yo, en ningún momento. Pero sí le puedo decir algo que siempre le he dicho toda la vida en esta iglesia. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos tenemos 3 dedos de frente? Levante la mano porque usted es inteligente. Y usted sabe discernir cuándo es palabra de Dios y cuándo no. Y aquí le doy el reto. Si usted considera que lo que yo digo no es palabra de Dios, pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios. El detalle es el siguiente, que nos dejamos ir por lo primero que vimos. Entonces, hay un montón de gente ahorita alarmada que porque van a atacar a Israel ya se está cumpliendo. Se está cumpliendo parte de la profecía, pero no la profecía final. No sé si me doy a entender. Ahora bien, hablemos del desarrollo bíblico. ¿Qué pasó entonces con la escatología? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Por dónde salió? Y déjeme decirle que todo inició con los profetas del Antiguo Testamento. Se lo pongo de esta manera. Dios fue revelando el futuro y lo fue revelando progresivamente. O sea, no le reveló a una sola persona lo que iba a pasar, sino que utilizó a muchas personas para poder entender qué iba a pasar. Y a muchos les dio quizás la misma revelación, pero se la dio de manera diferente. ¿Quiénes fueron los profetas del Antiguo Testamento que recibieron revelación del futuro? Solo fueron 3. ¿Quiénes fueron? Daniel, Ezequiel e Isaías. O sea, no hay otra parte de la Biblia que hable del futuro más que en ellos 3. Entonces, si alguien viene y dice, como en el libro de Oseas, dice que en el final del tiempo. No. Como en el libro de Job, que dice que en el final del tiempo. Mentira. Job no tuvo nada que ver. Como dijo el salmista David. No. Solo hubieron 3 profetas, los cuales recibieron la visión de parte de Dios de qué iba a pasar. Repito, ¿quiénes fueron? Ayúdeme. Daniel, Ezequiel e Isaías. Solo ellos 3. Entonces, si usted quiere una referencia bíblica de qué va a pasar, ¿en dónde está? En el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías. Ahora bien, ¿en qué momento entró Jesús a hablar de esto? En el libro de Mateo 24, que lo acabamos de leer, que todo el capítulo se lo echó hablando del futuro. Hay una versión aparte que fue en Lucas 21, que le recuerdo yo que el libro de Lucas es como otra visión de lo que Jesús hizo. Se la pongo de una manera muy especial y esta es la forma más bonita que a mí me enseñaron para entender el Evangelio de Lucas. ¿Cuántos han visto fútbol? Todos hemos visto un partido de fútbol, ¿verdad? ¿Cuántas cámaras hay en un partido de fútbol? Varias, ¿verdad? Tenemos la cámara del centro que mira, tenemos una cámara atrás de la portería, otra cámara atrás de la otra portería y una que está en el techo, ¿verdad? Entonces, los evangelios así son. Es la misma historia, pero contada con diferentes personas. Pero quien tuvo la mejor visión, o quien tuvo la cámara del centro, para que me entienda, fue Lucas. ¿Por qué? Porque era el único letrado. ¿Alguien se recuerda que era Lucas? Doctor. Era doctor. ¿Y qué era Pedro? Entonces, entendemos también de que Cristo no fue, entiéndame la expresión, no fue discriminativo con las personas que le dijeron, a todos les dijeron, tomen su cruz y síganme. No importaba qué era lo que fueran. Y lo mismo es para agregando algo de evangelismo ahorita, así Dios no discrimina a nadie, ¿verdad? Entonces, Lucas tuvo una mejor versión de lo que Jesús dijo. Entonces, ¿a dónde están las referencias? En Mateo capítulo 24, lo que Jesús dijo, lo que anotó Mateo. En Lucas capítulo 21, lo que Lucas escuchó acerca de eso. Entonces, ahí podemos tomar cuáles son esas cosas que han de venir. Ahora bien, también hay referencia de lo por venir escrito por Pablo. Ahora, lo interesante de esto es averiguar quién le dijo a Pablo, quién le reveló a Pablo. No existe una referencia bíblica de poder decir que fue el Espíritu Santo quien le dijo a Pablo. Es muy probable que Pablo, le recuerdo también que Pablo era alguien letrado, era alguien que había sido estudiado en Roma,
Es muy probable que él haya sido partícipe de algo que hemos explicado muchas veces en esta casa. ¿Cuál? La tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? La tradición oral era cuando venía alguien y le contaba a alguien algo que vio, algún suceso, y esa información se llevaba de generación en generación. El mejor ejemplo que le puedo poner es, ¿a alguien le ha contado alguna vez que le salió el cadejo? Que le salió la ciguanaba. No hay forma de comprobarlo. ¿O sí? No hay forma. ¿Pero qué? Es que a mí me dijeron. En buen Salvador, a manera de chambre le llegó también a Pablo lo que dijo Jesús. Y a eso se le conocía como tradición oral. Es que los maestros le enseñaban a los alumnos a sus hijos, y así se llevaba la información, hasta que tuvo que llegar a donde tuvo que llegar. Es más, me atrevería a decir que hasta el día de hoy seguimos siendo parte de la tradición oral. ¿Por qué? Porque hubo alguien que nos enseñó la palabra de Dios. Nosotros se la estamos enseñando a usted, usted se la va a enseñar a alguien más. Y así van a ir las generaciones, y aquí es donde se cumple la palabra de Dios. Es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que sirve de generación en generación. Ahora bien, Primera de Tesalonicenses 4 y Segunda de Tesalonicenses 2 son las únicas referencias en el Nuevo Testamento, aparte de las de Apocalipsis y de las de Mateo y Lucas, que hablan del futuro. ¿Por qué hago mención a esto? Porque, repito, hay mucha gente que lo que dice es, como dice en el libro de Filipenses. Filipenses no tiene nada que ver con escatología. Como dice en el libro de Judas. Judas ni siquiera tuvo que ver en eso. El pobrecito se palmó. Hay que entender por dónde va. ¿Qué tiene que ver? Y aquí es donde nosotros empecemos a entender cuál era el contexto histórico de lo que se vivía. Le recuerdo algo. Desde que Jesús partió al cielo, después de la crucifixión, lo único que le interesó al evangelio fue lo siguiente: esperar que Cristo regresara. No hubo más. Y aquí es donde quiero que entendamos, repito, maduramente lo siguiente. No se trata de los panes y de los peces, se trata del que los multiplicó. Y muchas veces nosotros cometemos ese error, aunque aquí ya no es parte del sermón, es un comentario. Estamos muchas veces más interesados en que Dios haga algo con nosotros que entender cuál es el verdadero propósito de estar sentado en esa silla. ¿Cuál? Que Cristo venga por nosotros. Ahora alguien me podrá decir, pero ¿y cómo hacemos? Y ahí lo tengo claro y toda la vida lo he predicado. Mientras Cristo no viene, nosotros tenemos que salir adelante. Así que si su pastor le dijo, venda su casa porque Cristo ya viene, te lo está timando. Si su pastor le dijo, venda el carro que tiene porque eso es vanidad, mentira. Ocupe el carro que usted Dios le ha regalado. Deje de ver tele porque es del diablo. Mentira, es mía, yo la compré. Deje de ver el Facebook. Y no en el Facebook estamos predicando todos, pues. De confunden mucho de dónde viene. ¡Cristo viene! Y yo, ok, le copian a Gigi Ávila, que es el famoso grito que decía Cristo viene. Y déjeme decirle algo. Cristo no ha venido todavía. Y perdónenme, pero hasta se murió Don Gigi. Y no estoy diciendo que está mal en ningún momento. Yo quiero que entienda algo. Mientras Cristo no viene, hay que vivir nuestras vidas. Y el problema es que la iglesia, en general, cuando no hay preparación académica, cuando no hay preparación de la palabra, que es la mejor preparación que pueda haber, no estoy discriminando a quien salió del instituto y a quien no, pero lo mejor es leer Biblia, comer Biblia, en que empiezan estas discrepancias y empiezan a decir cosas que al final no son. Ahora bien, ¿por qué le hago mención a esto? ¿Cuál era el objetivo? Porque todo el mundo esperaba que Cristo regresara. Todo el mundo estuvo esperando que Cristo regresara. Y ahí fue donde nace esta frase que yo no sabía si usted la conoce. ¿Alguien conoce la palabra Maranata? ¿Alguien entiende qué significa la palabra Maranata? ¿Así es? De ahí nace esa palabra que significa el Señor viene o Cristo viene pronto. Entonces, aquí es donde esta palabra, que escrita en griego, tomó importancia. ¿Por qué? Porque los sermones que vivían después de que Cristo ascendió era eso, esperar que Cristo viniera. Ahora bien, ¿qué pasó mientras estas personas esperaban a Cristo? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Y aquí tenemos que hablar
de la famosa iglesia primitiva. Aquí es donde yo quiero otra vez que entienda que hay frases que no aplican en ciertas cosas. Fíjese que hay algo que a mí me interesa y quiero que me ponga atención con esto. No está mal decir que volvamos a las sendas antiguas, en ningún momento. Pero esa es una frase cliché que los pastores utilizan. ¿Qué es una frase cliché? Que la dicen por decir, porque se les viene a la mente. Volvamos a las sendas antiguas. Le voy a explicar en la Biblia qué es volver a la senda antigua y usted me dice si quiere que volvamos. Y no lo estoy diciendo de mala manera, es la verdad. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22. Búsquelo por favor. ¿Lo tenemos? 16, 22 de Primera de Corintios. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo, ¿sea qué? ¿Por qué? Eso era lo único que predicaba antes el Evangelio. Ahora bien, qué complicado recibir una maldición solo por no amar a Dios. Y por eso le digo, volver a la senda antigua era sufrir persecución romana, sufrir el martirio de los cristianos, ver cómo destruyeron a Jerusalén en los años 70. Es que antes se dedicaban a orar. Toda la vida han orado. Es que antes, no. Todos hemos ido evolucionando y desde antes también habían creencias como la siguiente. Le pongo el caso. ¿Quiere que volvamos a las sendas antiguas? Ok, pero ¿cómo le explico a alguien que tiene un trabajo fijo, que tiene responsabilidades, que tiene cosas por hacer, que lo quiero ver todos los días aquí en la iglesia? Y si no lo veo, es anatema. ¿Cómo puedo explicar eso yo? No puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque ahora entendemos que la vida ha cambiado. La vida ha cambiado, perdóneme. Y no estoy diciendo que está mal en ningún momento. Yo quiero que me entienda lo siguiente. ¿De verdad hay que volver a las sendas antiguas? Ok, entonces hagamos lo siguiente. No peque y por ahí empecemos. Pero el que más grita, ¡las sendas antiguas! Solo que muchas veces nos dejan mucho que desear. Y no estoy criticando a nadie, los estoy criticando a todos. ¿Sabe por qué? Porque qué feo y qué difícil es esclavizar a una congregación solo porque sí. El cambio en las personas siempre lo va a hacer el Espíritu Santo, no lo voy a hacer yo. El cambio en las personas siempre lo va a hacer Dios poderoso. Ah, usted porque es un pastor liberal, llámeme como quiera, a mí no me importa. Pero yo tengo claro algo. ¿Cómo le voy a tratar a usted de anatema solo porque no viene un culto? Eso era lo que vivían, y ahí lo dice su palabra. El que ame a Jesucristo, que lo ame y que lo demuestre. Y si no, es anatema. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y entonces, ahora bien, le voy a dar también el significado positivo de esto. Razón tenían. ¿Cuál? Mi hermano, el que no quiere nada con Dios, ¿cómo va a prosperar? ¿Cómo va a salir adelante? ¿Cómo va a llegar al cielo? Entonces es obvio que va a tener que sufrir. ¿Y qué puede sufrir? ¿Algo tan fuerte como una maldición? Ok, dejémoslo con esa palabra entonces. Pero se lo dejo algo más entendible y más apacible. ¿Cómo? Alguien que no se ha tomado de la mano de Dios toda la vida va a vivir mal. ¿Y es eso una maldición? Es una consecuencia de lo que nosotros hacemos. Entonces ahora vuelvo a preguntar. ¿Estará correcto como los pastores dicen de volver a las sendas antiguas? Cada quien que lo tome como lo quiera tomar. Pero yo sí tengo claro algo. Cuando alguien dice que hay que volver a la senda antigua, yo entiendo que es volver a Cristo. Volver a Cristo. Y hasta ahí estamos bien. El problema es cuando yo quiero esclavizar y satanizar las cosas. Volvamos a la senda antigua. Ah, pues guardo el micrófono. Porque en la senda antigua no habían. Guardo las butacas y lo siento en el suelo, porque no habían sillas tampoco. Volvamos a la senda antigua. Ah, pues me voy a reunir en el parque de la colonia porque ni templos habían. Yo creo que lo más importante, vuelvo a repetir, volver a la senda antigua es dejar de pecar. No es tanto estar diciendo, es que aquí, que allá, que aquí, que allá. ¿Y sabe por qué lo dicen estas personas? Si quiere que se lo diga con mucho cariño y con mucho respeto, por querer encajar en la sociedad. ¿En cuál sociedad? En la sociedad en la que ellos se mueven. Yo no tengo ningún problema en que el Señor haga algo maravilloso con las personas. Yo no tengo ningún problema. El problema es cuando la gente quiere aparentar que Dios ha hecho cosas maravillosas en alguien en quien no ha hecho nada. Porque de repente hasta dicen, y me ha pasado,
Yo desde que volví a la senda antigua, el Señor me ha bendecido, pero lo veo más acabado. Y entonces, hay momentos en los que la vida demanda. Veníamos platicando con hermana Morena ahorita. Todos tenemos pruebas. Todos tenemos pruebas. Y nuestra prueba, la cruz de cada quien es diferente. Si usted me pregunta ahorita no tengo ni 5. Y no me da pena decirlo. Ay, el pastor quiere pisto. No, no quiero. Pero para honra y gloria a Dios, el lunes pagamos el local. Y entonces, no tengo ningún problema con eso. Dios siempre nos va a bendecir. Imagínense ahora, en buen momento, tengo que estar a dieta. Ya no hay que comer pupusas. O los 2 me han dicho que me come, yo me como 6. ¿Por qué le hago mención a todo esto? Porque, y eso es culpa mía. Claro que es mía, porque yo soy el que tengo que decir que no. Pero no por eso voy a venir y decir, es que eso es falta de ayuno. No me va a dejar mentir mi familia. Todos los domingos es día de ayuno en esta casa. Y no le ando diciendo a la gente, es que ando en ayuno. No. Todos los domingos es día de ayuno. ¿Por qué? Porque es el día que le entregamos al Señor. ¿A dónde rompo mi ayuno? A las 2 de la tarde que estamos almorzando. Decía el pastor Raúl, ¿de qué podemos ayunar? De las cosas que nos agradan. Deje de ver el TokTik. Deje de ver esos predicadores falsos. Véame a mí, ya estoy en TikTok también. Es un decir. Podemos ayunar lo que nos quita de la bendición. Ahora bien, volviendo al tema. Los creyentes fortalecían en aquel momento su fe recordando que Cristo un día iba a regresar. Así como nosotros también recordamos y sabemos que Cristo va a regresar por nosotros. Ahora bien, estos hechos, valga la redundancia, estos hechos históricos son parte de los últimos tiempos. Porque ellos creyeron que Cristo iba a regresar. Y déjeme decirle, eran la iglesia primitiva. Y adivine, Cristo no ha vuelto todavía. Entonces, basado en eso, puedo decir lo siguiente. La Biblia afirma que los últimos tiempos, como tal, se viven desde que Cristo murió. No sé si me estoy dando a entender. O sea, el punto de partida para ver cuáles son los últimos tiempos es el simple hecho de entender que Cristo murió. Entonces no puedo decir, ahorita los últimos tiempos. No, los últimos tiempos se viven desde que Cristo murió. Ahora bien, entendiendo eso, ¿cuál es la base para decir eso? Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Hebreos 1, 2. Cuando lo tengan me da un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Leamos el capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Amén. Hebreos. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra? Conmigo. Dios, ¿quién? ¿Quién fue? Dios. O sea, no fue nadie más, ¿verdad? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres de quién. Paréntesis, ¿quiénes eran esos profetas? Ya lo mencioné, solo fueron 3 a los cuales le habló. ¿Y hablando de qué? De lo que iban a porvenir. Luego dice, les habló a ellos 3 y como que no bastó. Entonces, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Quién fue el que dijo que iba a pasar todo eso? Jesús. Ahora bien, dice la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo él. Entonces, ¿desde dónde estamos viviendo los postreros tiempos? Desde siempre. Desde siempre. No puedo, sería un irresponsable en decirle, ahorita estamos viviendo los postreros. No, simplemente estamos viviendo un periodo del final del plan de Dios, vaya. Un periodo de tiempo es lo que estamos viviendo. Sería yo muy irresponsable en decir, ahorita son los últimos tiempos, hermanos, y prepárese. O sea, eso está bien. No está mal que yo le diga que se prepare porque Cristo viene. Alguien dice amén. Pero déjeme entenderle que aquí hay cosas que tenemos que entender. El hecho de que a la gente le gusta el escándalo y le gusta alarmar a la gente. Imagínense que yo le dijera ahorita, por decir un ejemplo, hermanos, Cristo viene y yo siento que no pasamos del año 2030. Yo lo he dicho muchas veces basado en la palabra de Dios.
Yo siento que de aquí a 50 años no pasan antes de que Cristo venga. Les soy muy sincero y honesto. Pero imagínense que yo viniera ahorita y les dijera, hermano, Dios me reveló que Cristo viene mañana. Así que vamos a hacer algo. Todos vamos ahorita, y todavía de charlatán yo, todos incluyéndome, vamos a vender nuestras casas. Y nos vamos a venir aquí a la casa de Dios. Y vamos a traer la ofrenda de lo que usted vendió de su casa. Y vamos a vivir en la casa de Dios juntos. Y vamos a esperar que Cristo venga. Y el dinero lo vamos a entregar a Dios. Y por entregarlo a Dios es que me lo voy a quedar yo y me voy a ir y los voy a dejar encerrados aquí. Aunque usted no lo crea, ya pasaron 2 veces esa situación. Y la más memorable fue hecha por la persona que fundó a nuestros hermanos mormones. Otro día vamos a hablar de eso. Pero hay gente que creyó y vendió todo y le entregó el dinero a él. ¿Sabe quién fue el otro que hizo eso también? El que fundó los Testigos de Jehová. Por eso es que tenemos claro que los Testigos de Jehová no es la religión correcta. Ahora bien, entendemos que nosotros no somos religión, somos relación con Dios. ¿Amén? ¿Por qué hago mención? Y no lo quiero molestar en ningún momento. No, es parte de la historia. Hay gente que ha hecho mucho alarma de lo que nosotros estamos hablando en esta noche. Pero eso es lo que tenemos que entender. ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? Y de verdad, ¿en qué punto de la historia estamos? Entonces, significa, según lo que acabamos de leer en Hebreos, que la historia actual, lo que estamos viviendo actualmente, lo que hoy en nuestra realidad, es parte del periodo final, mas no significa que sea el fin. Ahora bien, basado en eso podemos entender lo siguiente. ¿Habrán señales de los fin de los tiempos? Claro que sí. Habrán señales y eso es parte del próximo sermón. Pero, hablando del el que más tenemos ahorita enfrente, conflictos y guerras. Eso lo vamos a abrir más el próximo jueves, pero para dejarlo claro ahorita. Mateo capítulo 24 le dije que hablaba solo de todo lo que tenía que porvenir. Y cuando hablaba de las guerras lo habla cerca del versículo 6 en adelante. Pero déjeme decirle algo. ¿Cuántas guerras hemos vivido desde que Cristo murió hasta la actualidad? Solo nombremos las 3 más importantes. Digo 3, pero son 2. Primera y Segunda Guerra Mundial y alguna que otra guerra como la Guerra del Golfo, la Guerra del Salvador, la Guerra de Irán, la última más reciente y lo que se está dando ahorita en Medio Oriente. La gente se alarma. Es que mira, están atacando a Israel. Tiene que pasar. Entonces, y con los judíos que mataron los nazis, tenía que pasar. Era parte de la historia. Pero, ¿y de qué otras señales hablaba? Hablaba también de desastres naturales y por eso ponía el ejemplo de los terremotos. La gente, tembló, entonces porque Cristo viene. Siempre va a tener que temblar, pero cuando se refiere a desastres, es cuando hay un impacto que afecta literalmente todas las áreas. Le pongo el caso. El último megaterremoto que afectó tanto la Tierra, usted se recordará, fue el terremoto de Chile. ¿Alguien se recuerda de ese terremoto? Fue tan fuerte que lo que hizo fue mover el eje de la Tierra. ¿Y qué significó eso? ¿No ha sentido usted que desde hace un par de años a la actualidad los días ni se sienten? También es bíblico. También es bíblico. Ahora, todos esos actos no me van a servir a mí para yo poder decir, hermano. O sea, no, la idea es entender, ok, la escatología ya entendemos que estudia los eventos y los eventos nacieron desde que Cristo falleció y resucitó. Ahora bien, podemos hacer lectura de tantas cosas y aquí es donde yo quiero que por favor, como hijos de Dios, seamos responsables en lo siguiente. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué nos están enseñando? Porque alguien puede decir, es que en el libro de Apocalipsis, sí, pero todo lo de los postreros tiempos, ya le dije quién lo mencionó. Y me atrevería a decirle que ni siquiera estaba en Apocalipsis. En Apocalipsis estaba toda la parte del cielo nuevo y la tierra nueva. No tenía nada que ver. Ahora bien, hay tantas cosas que poder aprender. Porque Mateo 24, Lucas 21, Primera de Tesalonicenses, y cada uno de ellos tienen esa parte de poder hablar, se lo recomiendo que lo pueda leer en algún momento de la vida, de la historia.
Y me dirá, ¿y cuál versículo? Todo, porque todo el versículo habla directamente de todo lo que estamos haciendo. Pero uno de los más importantes, y que es para poder entender, sí está en Apocalipsis, al menos hablando de escatología. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 1.1 dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo, que ¿quién le dio? Que Dios, ¿verdad que segunda vez que dice que Dios dio la revelación? Que Dios le dio para manifestar a quién. ¿Y quiénes son sus siervos? Nosotros. ¿Qué cosas deben suceder cuándo? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo ¿quién? Entonces podemos decir Juan, Daniel, Ezequiel, Isaías, Mateo y Lucas eran los únicos que sabían que iba a pasar. Y lo vieron de diferentes maneras. Porque, por ejemplo, Daniel lo va como las semanas, las famosas 70 semanas de Daniel. Otro día hablamos bien de eso. Ezequiel lo vio como los desastres que iban a haber. Y Isaías fue un poquito más específico en las cosas. Pero aún así, quiero que se quede con la frase de 1 Corintios 16:22, que es prácticamente eso. El que no ame al Señor es considerado anatema. ¿Y por qué? Porque Cristo viene pronto. Ya le dimos un significado interesante a esa frase y le dimos un significado al versículo. Pero en esta noche yo quiero que nos quedemos con esa idea. Y eso es lo primero que hay que entender para poder pasar a lo demás. El próximo jueves hablamos de las señales, terremotos, desastres y demás. Pero nos quedamos con eso. Maranata. ¿Qué significa Maranata? Cristo viene pronto. Cierro este sermón diciendo de la siguiente manera. Y aquí lo voy a hacer de una buena manera. ¿Estamos preparados para que Cristo venga? Nadie está preparado. Nadie está preparado. Pero sí le puedo asegurar que como le amamos de corazón, nuestro corazón anhela ese momento. Y como lo anhela, no hay que perder esa llama o esa fuerza interior de querer decir, yo quiero conocer a Dios otra vez. Hay una alabanza muy bonita que a mí me encanta, que es la historia de Cristo, de Roberto Orellana. Y hay una parte que dice eso, que yo le veré a Él tal como es. Y todavía eso, y es una verdad. Nosotros creemos en un Cristo que Él ha vencido. No uno que está lleno de amargura ni lleno de dolor. Creemos en un Cristo de rostro alegre. En un Cristo vencedor. Y que muy pronto nosotros le esperamos. Me encanta porque hablar de este tema a mí me emociona un montón. Pero al mismo tiempo me da tristeza. Porque yo puedo decirle, hermanos, Cristo viene. Pero yo sé que muchos tenemos amigos que queremos, familiares que amamos, que no conocen esta verdad y no quieren conocer esta verdad. Es que el punto de venir a la casa de Dios no es solo, repito, no es por los panes y por los peces. Es por entender que un día el Señor nos va a llamar y nos vamos a ir. ¿Cuál es nuestro trabajo entonces? Hablarle a las personas. Ya quiere que le diga algo y perdóneme si me agarra pedrada. No pensemos en irle a predicar al mundo. Pensemos en predicarle a las personas que rodean nuestro mundo. No quiero ser el aguafiestas en esta noche, pero ¿cuántos familiares suyos ya fallecieron sin Cristo? Su culpa no es. Su culpa no lo es. Jamás va a ser su culpa. Pero tenemos la decisión de poderles hablar. Ay, es que vos ya venís a hablar de evangelio. Yo de evangélico no quiero nada. Es que nosotros no vamos a hablar de evangelio, vamos a hablar de que hay alguien que nos va a salvar. Hay gente que es cruel. Si me venís a hablar de Cristo, mejor ni me hables. Hay gente que es cruel. Pero aún con todo y crueldad, si usted ama o quiere a esa persona, no se rinda y ofrézcale siempre la palabra de Dios cada vez que pueda. Dice la palabra de Dios que nunca va a regresar vacía. Y le recuerdo algo. No necesariamente lo que usted va a hacer es lo que va a dar fruto. ¿Le recuerdo? Hubo alguien que regó.
Hubo alguien que plantó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Entonces yo les recuerdo esto. Quizás usted fue quien sembró. Ya va a haber alguien que lo va a regar. Y va a haber alguien que le va a dar el crecimiento. Y ese es nuestro Dios. Entonces, hablar de estos temas es bien interesante. Pero llego a esta conclusión. Maranata, Cristo viene pronto. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Oramos y decimos: Padre, gracias por lo bueno y maravilloso que es con nosotros. Señor, gracias porque nos permite aprender de su palabra, porque nos permite alabarle, porque nos permite bendecirle. Señor,